perímetro abdominal de 104. 42 años es joven. Quiero que digan eso delante de sus padres. 42 años es un adulto joven. No es lo mismo que un joven adulto. 42 años es un adulto joven. IMC de 30. Obesidad. Sobrepeso, obesidad, ¿no? Y perímetro abdominal de 104. Tiene pancita. ¿Eso qué significaría para nosotros de medicina? Antes de contrarrestar, ¿de dónde viene la pancita? Tejido de pozo, ¿qué más? Aumento de grasa, ya. ¿Qué más? Mucho una dieta que involucra muchos carbohidratos y después obviamente tiene mucho ingreso internacional. Puede ser. Pero ¿qué pasa si una persona se dedica a comer fruta toda su vida? Igual al final no es blanco, porque Ya estamos llegando a otro lado más complicado. Y entonces posiblemente grasa visceral, una posible hepatomegalia, quién sabe, ¿verdad? Pero 104 no es normal, es un poquito elevado. Alta ingesta de refrescos y harinas refinadas, básicamente la dieta que tienen ustedes ahora, especialmente por la noche. Fumador negativo significa que no fuma. Y esto es importante, fumador negativo significa que el tratante, médico tratante, doctor o la doctora, se cercioraron que no fuma, no es dice que no fuma. ¿Ya? Entonces, definitivamente no fuma, alcohol ocasional, lo que eso signifique, y esto es importante, refiere somnolencia postprandial y hambre a media tarde. Y no tiene perfil tiroideo alterado, entonces la tiroides está bien. Pero hambre, somnolencia postprandial y hambre a media tarde. Puede ser normal, porque come comida muy pesada. Si uno come comida muy pesada, entonces puede ser que sea normal por la insulina y todo se secrete melatonina, y aparte porque la sangre se va a hacer la digestión, entonces como es normal en todas las personas generalmente que pueden comer como ¿Qué me dicen? No dicen. ¿Y el hambre en la tarde? Pero el déficit de la insulina, porque no le está entrando glucosa para esa hora. Claro, se están adelantando, pero está bien. Lo que me interesa a mí, más allá de la somnolencia postprandial, porque eso puede depender mucho de qué tipo de comida voy a comer, el hambre en la tarde. No significa que después de almorzar no tiene que tener hambre, está bien. Pero esto es algo característico del paciente, probablemente es un hambre excesiva, cierto grado de ansiedad. ¿Por qué una persona que, digamos, comió sustancialmente bien en el almuerzo a las 3 de la tarde, si decimos mañana tarde, 3 de la tarde, tendría hambre como si no hubiera almorzado? Porque su ingesta es alta en carbohidratos, en azúcares, entonces tiene un pico de glucosa más elevado y el pico sube y vuelve a bajar rápido, o sea, no se mantiene. No, se mantiene el pico de glucosa. Ah, ya, ok, se mantiene el pico. Entonces, ¿eso por qué hace que le dé hambre? Porque no, o sea, es como que la glucosa no ingresa, o sea, A la célula. se mantiene en la sangre porque no puede ingresar. Entonces, la glucosa que ingresa en la célula es básicamente el inútil para la célula, ¿verdad? Si está afuera, no puede utilizarla como fuente de energía, porque la producción metabólica de la energía está dentro de la célula. Ok, entonces eso significa que tiene una ingesta alta en, digamos, grasas y carbohidratos, que van a generar un pico alto de glucosa, capaz rápido o lento, independientemente de que haya comido y cómo lo haya comido. Pero el problema es que esto no está ingresando posiblemente a la célula, lo que genera una sensación de baja energía, y el cuerpo eso, a través de un montón de señales y procesos fisiológicos, lo interpreta como hambre. ¿No? Necesitamos más ingesta de alimentos. Con esa lógica dice que se hace un laboratorio de un ayuno de 12 horas. 12 horas está bien. Si dice que fueron 13 horas, ¿está bien? ¿O 14? No debería pasar de las 16, porque a partir de las 16 horas el cuerpo hizo usar glucosa. Empieza la cetosis, pero antes de las 16, entre 16 y 12. Está bien, Entonces, si dice 15 horas al menos, está bien. no, yo digo mucho. a partir de las 6 y las 12 horas se empieza a utilizar el glucógeno para que se empieza a utilizar como la energía de la última comida, y a partir de las 12 como que ya depende como la última comida se empieza a
la glucosa proveniente de la última alimentación tiene un periodo de duración aproximadamente de máximo 12 horas. Después de esas 12 horas, el cuerpo al régimen de una ingesta alimentaria recurre al almacenamiento energético rápido, y eso es glucógeno. Entonces, básicamente, hidroliza glucosa a partir del glucógeno, y esa glucosa la manda a la sangre, generando un periodo de hiperglicemia como si hubiésemos comido. Capaz no tan alto de que hubiésemos comido, pero trata de encontrar la forma de energía. Si este proceso es muy largo, muy prolongado, el ayuno supera las 12, llegar hasta las 16 horas, entonces sacar glucosa del hígado a nivel de glucógeno está siendo muy ineficiente y vamos a agotar las reservas de glucógeno. Entonces, para no dejar el glucógeno en cero, recurrimos al metabolismo lipídico y a través de la hidrólisis de los ácidos grasos, que lo veremos mejor hoy día en la teoría. Entonces, bien, el ayuno de 12 horas es el indicado. Más de 12 horas no se recomienda, principalmente si quiero ver glicemia en ayunas, y menor a 12 horas está bien, pero no tan menor a 12 horas, porque no puedo hacer una glicemia después de 2 horas después de haber comido, por ejemplo, porque no estoy una respuesta fisiológica a la alimentación. Ahora, aquí se sospecha de algún descontrol o desequilibrio lipídico, por eso se le pide colesterol de 220 miligramos por decilitro. ¿Eso está elevado o normal? ¿Cuánto es lo normal? 200. Hasta 200 como máximo, ¿verdad? Y tenemos 220. Está ligeramente elevado, pero al final del día está elevado. Lo que no nos sorprende por las características del paciente. Si vemos triglicéridos, nos da un valor de 310, ¿no es lo normal? 150. Sí, esto está mucho más elevado, ¿no? Ahora, en relación colesterol triglicéridos, el colesterol está un poquito elevado, triglicéridos está el doble, básicamente. Esto me da a entender de que está ahí una transferencia en un solo sentido de los triglicéridos y los ácidos grasos a nivel de las lipoproteínas. Entonces vemos LDL y HDL, y el HDL colesterol está en 34. ¿Cuánto debería ser lo deseable? 40. 40, entonces está por debajo de lo deseable. Debería ser 40 para arriba. Y el LDL está como 142. ¿El límite cuánto era? 100. 100, entonces está relativamente elevado, lo que responde la lógica del equilibrio de colesterol de triglicéridos. Hasta ahí. ¿Qué pasa con el paciente? Demasiado grasa líquido que forma ateromas. Posibles ateromas, posible acumulación de grasa en los vasos, ¿qué más? Está relativamente joven, no lo asustemos todavía. Más allá de ello, porque igual el colesterol o los triglicéridos podrían estar mucho más elevados para que se llegue. Es un riesgo, no quiero que no se detecte como tal, pero hay cosas que se pueden hacer antes de algún pensamiento más lógico. ¿Qué más? Yo te digo que la transferencia está yendo en un solo sentido, ¿Y eso por qué se daría? porque tiene, bueno, nada, pero es todo lo que tiene que ver con las apoproteínas y que está cambiando y uno le da colesterol y el otro recibe, o sea, la relación es eso. Bien. Ahora, bien, entonces básicamente hay diferentes posibilidades. La primera, el paciente muy posiblemente tiene una ingesta muy elevada de calorías, de cualquier forma, más de las que utiliza, por eso dice que el señor es sedentario. Entonces, esa ingesta exagerada de calorías se las tiene que almacenar. El primer reservorio va a ser el glucógeno, lo que me genera un poquito de crecimiento a nivel hepático. Ya el glucógeno está sobresaturado, entonces lo empieza a guardar en algo más estable y más energéticamente viable. Adipocitos. Entonces se empieza a generar grasa visceral, etc. Pero todo esto obviamente también va a desequilibrar todo el contenido de lipoproteínas a nivel de la sangre. Por lo tanto, si el paciente está teniendo una dieta relativamente mala, es muy posible que esté comiendo además de un montón de azúcares, grasas ricas o lípidos ricos en grasas sobresaturadas, que son los que alimentan los kilomicrones que después terminan alimentando los LDLs. Estos van a tender a acumularse en los vasos sanguíneos. Por lo tanto, al tener una ingesta baja, moderada o baja de grasas que podrían generar los HDLs, entonces eso se genera esa posible acumulación del colesterol y triglicéridos en los vasos sanguíneos. Pero esto que tiene que ver con la glucosa.
pasa si el paciente dice, no, a mí no me gusta la grasa, solamente consumo un montón de tortas y cosas así que son bajos en grasa pero ricos en azúcares? Creo ¿Se que podría dar esta situación o no? Si hay resistencia a la insulina. Exacto, ahora vamos ahí. En un paciente que tiene todas las características, incluso quitando la parte clínica, solamente por lo que nos dice de hambre de más, abdomen crecido, un IMC elevado, antes de sospechar de una alteración clínica, sospecha una alteración del metabolismo de los carbohidratos. Entonces, una posible dirección hacia la diabetes. Ahora, la glicemia que me muestra está en 112, eso está elevado o no, dependiendo de quién le pregunte, y viene la gran incógnita. Lo normal es hasta 100. 140 por arriba se podría ya considerar diabetes. Se ve bien entre 100 y 140. Claro, para evitar peleas, se dijeron vamos a llamarlo prediabetes. Pero, ¿qué pasa si yo no tengo prediabetes y una noche antes de mi estudio de glicemia me voy con mis amigos y nos movemos de 1 kilo de helado cada uno? Posiblemente ese kilo de helado, si tenga mi incremento de mi glicemia, también al 100, o me vaya a comer algo muy rico en azúcares. Entonces eso me va a generar una glicemia muy elevada. O, ¿qué pasa si yo no comí nada, porque no quería que mis estudios salgan mal, y en vez de 12 horas de ayuno, me quedé 14 o hasta 18 horas de ayuno? ¿Eso qué va a generar? Va a generar de que, como dijimos, el cuerpo saque glucosa del hígado, del glucógeno, y me genere un piquito de hiperglicemia como si hubiese comido glicemia. Entonces no es necesariamente una glucosa insulina, es como si fuera una glucosa después de la comida. Entonces, la glicemia es el valor que más usamos, pero es el que más nos miente, porque puede alterarse en cada hora. El que no nos va a mentir es el valor de la hemoglobina glicosilada. La hemoglobina glicosilada, básicamente, la glucosa que se une a la fracción C de la hemoglobina, básicamente tiene afinidad de hemoglobina con la glucosa. Esta unión es irreversible y solamente se va a romper cuando se degrada el eritrocito. Entonces, ¿qué hace natural? Oye, ¿pero cuánto tiempo de vida tiene un eritrocito? 120 días. Entonces, eso quiere decir de que si la glucosa me da muy alta o muy baja, eso es el momento actual metabólico. Pero si quiero ver el momento más crónico, en los últimos meses, 4 meses a lo mucho, veo la fracción de glucosa y de hemoglobina. Y ese porcentaje básicamente es de esa hemoglobina que hay en el cuerpo cuánta está la glucosa. Mientras más glucosa hay en sangre, más se une a la hemoglobina. Y entonces se encuentra la diferencia de varios. 6.1 es algo, algo como para ya considerarse de Entonces, con esto confirmamos de que esa glicemia, la que vamos a llamar transitoria, porque si es transitoria, se confirma de que sí estamos entrando hacia un proceso de diabetes, no A. Ahora, este es el detalle. Una persona que tiene una ingesta muy elevada de alimentos hipercalóricos, cualquiera sean estos, a lo largo del tiempo, no una sola vez, sino de manera muy crónica, sedentarismo, etc., va a generar obviamente esta prediabetes. Ahora, esta prediabetes significa que la glucosa no está ingresando a las células. ¿Por qué? Con insulina o resistencia a la insulina. Hay muchos factores. No tiene insulina significa que el páncreas no genera insulina, por alguna razón. Resistencia a la insulina significa que el páncreas genera mucha insulina a tal punto que las células que dependen de insulina ya se saturaron y generan una resistencia. Pero ¿qué pasa con esas células que dejan ingresar la glucosa pero no dependen de insulina? Deberían seguir funcionando. Deberían seguir funcionando. Entonces, de alguna manera podríamos controlar el peso de la glucosa. Porque sigue jugando esa glucosa. ¿Pero serían suficientes? No, no sería suficiente. Pero en ese caso, ¿qué tendría que ver? Tendría que ver posiblemente una concentración. Si tengo una concentración de insulina, que en este caso es 22. ¿Cuánto es el límite? 20. Entonces está ligeramente elevada. Entonces, con una concentración de insulina ligeramente elevada, ¿qué es lo que podríamos ver? ¿Resistencia a la insulina? ¿Hay resistencia a la insulina? Que sí, porque se está produciendo, digamos, solo que no Está está... aumentando ligeramente la concentración de insulina Ujú. y la concentración de glucosa ha aumentado, pero no mucho tampoco. Capaz esa concentración de insulina es en respuesta a este incremento de 112, que no es mucho, no estamos hablando de una glucosa de 400,
es 120, entonces no es mucho lo que ha subido. Entonces, no le diría resistencia a insulina todavía, por algo es prediabetes también. Posiblemente lo primero que se va a generar es una resistencia a la glucosa. ¿Qué podríamos hacer aquí para controlar, para terminar de entender esta figura a nivel de glucosa? ¿A nivel de glucosa? Como que el paciente controle su glucosa. O sea, ¿Qué prueba? Hay una una prueba de prueba. orina para ver la urina. Buen punto. Ok, no creo que salga positivo porque el transportador de la glucosa en los riñones tiene un control conocido de 180 miligramos. Cuando la glucosa en sangre está por encima de 180 y empieza a eliminar glucosa en orinas. Puede ser con la prueba de tejido. Uy, no, es muy traumático el paciente en esta situación. Su glucosa en medio cerebral que Líquido supermercado. lo que podemos hacer, hay una prueba que se llama prueba de tolerancia de la glucosa. Tenemos un paciente que está en ayunas, se le mide la glicemia, se le da glucosa, una concentración conocida de glucosa, se espera media hora, se le va a dar otra concentración conocida de glucosa y en cada momento se le va midiendo la azúcar. Y se va viendo cómo, obviamente, esta glucosa va a empezar a aumentar en el torrente sanguíneo, en la sangre, y luego esa curva tiene que caer porque la respuesta de la insulina ingresa y hace que la glucosa ingrese a las células. Si esta curva sigue para arriba y el valor de la insulina vemos que ha aumentado, significa de que aquí hay un problema de posiblemente resistencia a la insulina. La insulina aumentó, pero no bajó la concentración de la glucosa. ¿Cómo? ¿Cómo se llama la prueba? Prueba de tolerancia a la glucosa. Entonces, con eso ya confirmamos que hay una resistencia a la glucosa, resistencia a la insulina, bueno, vemos el tema para ahí. Hay otra prueba más que se hizo, ALT y AST. ALT es Enzima hepática. adenina aminotransferasa y la AST aspartato aminotransferasa. Ambas son parte del metabolismo de generación energética. La diferencia entre una y la otra es dónde hacen su función. La ALT es específica del hígado, mientras que la AST está en varias células, no solamente en el hígado, como en el corazón y demás. Ahora, en términos generales, por ahora lo llamamos en este caso, si yo mido la concentración de enzimas en sangre, las enzimas que voy a medir son las enzimas que están en el líquido extracelular, no en el líquido intracelular. La pregunta es, ¿deberían haber enzimas ahí? No, ¿verdad? Y si se encuentran en un valor mínimo, y eso es por propia apoptosis celular programada, la célula muere, todo el contenido celular sale y eventualmente se degrada y se generan nuevas células. Entonces hay una concentración mínima permitida. Si eso sucede, lo permitido significa que ha habido lisis celulares no programadas por algún tipo de estrés celular. Ahora, en el corazón, por ejemplo, utilizamos ciertos marcadores. Cuando hay un infarto de miocardio, hay mucha lisis celular, y básicamente hay marcadores que duran solamente 12 horas. Entonces, si los medimos y estos están elevados, sabemos que en las últimas 12 horas ha habido un infarto de miocardio, y otros que duran más de 12 horas, pero más controlados. Si la ALT con un valor de 54 unidades por litro está en su límite alto, está en ese valor, ¿qué nos indicaría? Hepática. Y eso está asociado con qué? ¿En qué sentido? En caso. Hígado graso, ok. Mala alimentación, hay un posible hígado graso. Y eso lo confirma con la AST. ¿Está elevado o no? Sí. ¿Y por qué lo confirmamos con la AST y la ALT? ¿Por qué las dos? Porque una es específicamente del hígado y la otra es de la hepatitis. Las dos me confirman lo mismo, pero una que sea más propia del hígado, que en este caso sería la ALT, y otra que sea hepática y con eso confirmamos el posible daño muy controlado, si pueden verlo así, a nivel celular. Y por último mide ApoB. ¿Recuerdan que era ApoB? Son apoproteínas que están presentes en
las hipoproteínas. Pero son características de qué tipo de hipoproteínas. ¿De qué? La LDL más PDL y ¿cuál más? Todas menos, todas menos H. Entonces todas las B. Y también mira baja, muy baja densidad, incluyendo los kilomicrones. Entonces esto está elevado, ¿no? Sí, Está elevado. Eso que vamos a entender. que hay una elevación en todas Las proteínas de baja densidad. Ahora, dependiendo de cuál haya sido la ingesta, estamos hablando de 48 horas, podríamos decir por proteína propia de los kilomicrones. Recuerden que los kilomicrones van a llevar la grasa o los lípidos de la ingesta dietéticos, de los lípidos exógenos. Si vemos cantidad de kilomicrones, podemos decir la última cena, pues la gran cena, ¿no? Pero en este caso se mide ApoB de manera muy genérica. Entonces, esto sumado a que la concentración de los LDLs es elevada, básicamente está confirmando un descontrol lipídico o un desequilibrio lipídico hacia la acumulación de estas grasas en estas hipoproteínas de muy baja densidad. ¿Cómo solucionamos el caso? O antes de eso, ¿qué otras pruebas harían? Si es un paciente. No solo pruebas bioquímicas, ¿qué otra cosa haría? Vengan a sacar que los líquidos se van a partir. Ecografía. Ecografía para ver el hígado graso. Muy bien, con eso confirmamos el hígado graso. ¿Qué más? Prueba de sangre para si tiene Ok, vamos bien. Ok, prueba de sangre para ver aterosclerosis. ¿Qué me dicen? La coagulación puede ser igual. Ya. para saber si tiene necesidad. Pero ya está, ¿verdad? Ya lo vemos. Sí, pero para saber si se le formaron los arterios. Pero ¿cómo? Y si le hacen electro, ¿Qué buscamos? o sea, si tiene alguna disminución de la eyección, puede ser que un aumento en la eyección tendría que aumentar, pero se vería disminuido porque está atrofiado el vaso. Entonces no habría tanto flujo de sangre. O sea, presión, hipertensión. Ok, no es una mala idea, es una buena opción. Lo de la prueba sanguínea para ateroma es lo que vimos acá, lo que hicimos HDL, TDL y ApoB. Eso no confirma presencia de ateromas, sugiere presencia de ateromas. La hipertensión también sugiere presencia de ateromas en este caso. La mejor manera de confirmar presencia de ateromas es con una prueba invasiva. ¿Han escuchado? Bueno, La que me compró un cabrito por la mañana. un cateterismo, ¿verdad? Con un cateterismo básicamente metemos un catéter y llegamos al lugar donde se ha formado posiblemente el ateroma. Lo bueno es que es un diagnóstico solución, porque si vemos estreñimiento del vaso producto del ateroma, se puede poner una manguita, se lo abre y todo está solucionado. O sea, sí, ahí sí sale de mi experiencia eso. Ahora, el detalle es que esto es invasivo, ¿verdad? Y en un paciente que es joven, porque tiene 42 años, probablemente esto no sea muy recomendado todavía. Y tampoco es que sus triglicéridos estén en el cielo, están en el camino, pero todavía no llegaron. Entonces, lo que podemos hacer aquí es lo más sencillo, ¿cierto? Dieta. Recomendar dieta y ejercicio. Yo le dije. Ahora, con eso detenemos la progresión del problema y solucionamos ciertos descontroles. Incluso podemos prevenir la diabetes, porque está en fase de diabetes. También podríamos darle medicación. ¿Ya? ¿Qué tipo de medicación? Una que baje la ¿Ansiedad, por lo menos? Una que baje la insulina. No. Aumenta la diferencia. La mejor manera de aumentar la sensibilidad o quitar la resistencia a insulina y a glucosa no es ningún medicamento, no es dieta, es ejercicio. No tengo ni idea cómo todavía, porque son los últimos estudios de investigación, pero sí se ha demostrado que el ejercicio tiene mayor efecto y más rápido en bajar o disminuir o eliminar el riesgo del desarrollo de diabetes en pacientes prediabéticos, más que un control de dietas. Porque de nuevo, yo puedo tener una dieta muy rica en azúcares, pero si después de eso hago una jornada de actividad física intensa, básicamente estoy usando esa energía que no utilizo. Entonces,
lo ideal en el mejor de los casos sería mejor control dietético y ejercicio, y quitar el sedentarismo. Pero si pudiéramos hacer uno de los dos, el ejercicio demostrado ser muchísimo más eficiente. ¿Qué más? Medicación puede ser, aparte de medicación, pero medicación para qué? Para la ansiedad por comer. Para La ansiedad por comer hay unas pastillas que te quitan el hambre. Pero creo que eso es contraproducente. sí, es contraproducente. No. De nuevo, pónganse a pensar de que el paciente está en el camino hacia el desarrollo del desorden metabólico, todavía no ha llegado. Entonces tratemos de evitar usar medicamentos o cualquier tipo de acción invasiva. Tratemos de que sea más dirigida por el mismo paciente, como que controle su dieta, que haga más ejercicio. La medicación no es una mala idea, podríamos dar algún tipo. Hay ciertos medicamentos que eliminan la placa de grasa de los vasos, no son ni la mitad de efectivos que la HDL. La HDL es muchísimo más efectiva en hacer eso que cualquier medicamento externo. En ese sentido, podemos direccionar la dieta a una dieta alta en HDLs. Alta o cualquier tipo de grasa de peces, por ejemplo, omega 3, omega 6, etc., que son ricas en HDL y no tienen mucho LDL, sí tienen un contenido muy bajito. Disminuir las grasas saturadas, como me decían en el grupo anterior, los chicharrones ya no nos pueden comer, o cualquier cosa frita, calentada, no se puede. Entonces disminuimos todo ello, aumentamos la concentración ingesta de HDLs y con eso dejamos que nuestro propio organismo empiece a disminuir la presencia de esos alterones y la hacemos eliminar. Por eso es la concentración de HDL. Sería un suplemento de HDL. No lo llamaría medicación, sino suplementos. ¿Ya? Y si fuera, bueno, ya se pueden dar los medicamentos que hacen la misma función del HDL, pero con las influencias hepáticas, la adherencia al medicamento y demás, esto puede ser más. Es más fácil decirle al paciente, vaya a hacer mercado X y comas un pescado, tómese esta medicación cada 2 horas. Lo va a disfrutar más el pescado que la medicación, ¿no? Entonces, y de nuevo, vayan viendo como médicos futuros que van a hacer, vayan viendo la mentalidad del paciente. Si le digo, usted está enfermo, tiene que tomar medicamentos, va a entrar en un estado mental de enfermedad y eso de por sí genera cierto estrés y el estrés altera todo el metabolismo. Entonces, en situaciones como estas, es más fácil que el paciente se controle a que nosotros tratemos de intervenir y no le sacamos Pero ¿por qué habla de que se